Muchas gracias, Karma, y muchas gracias al Instituto Humanitats por darme la oportunidad de hacer este curso. Voy a compartir la presentación. Supongo que se ve bien, ¿no? Ujú, Bueno, pues en el día de hoy, bueno, el curso, como ya habéis visto, pues se estructura en tres lecciones, digamos, en tres seminarios. Y bueno, esencialmente lo que voy a hablar es de la energía y de los distintos escenarios de futuro. Y el seminario de hoy va sobre la decadencia de la sociedad fósil. Am, Comienzo directamente, sin más preámbulos. Eh, a principios de este año, enero de este año, Repsol anunció que el nuevo plan estratégico que han puesto en marcha para el próximo lustro, del año 2021 al año 2025, que van a continuar reduciendo la inversión que estaban haciendo en buscar nuevos yacimientos de petróleo, hasta el punto de que en este momento Repsol va a invertir durante los próximos 5 años un 90% menos que lo que invertía hace tan solo 7 años, en el año 2014, ¿no? Es una reducción muy drástica y enorme de la cantidad de dinero que está invirtiendo. Pasa de los 1.500 millones que invertía en el 2014 a los 150 millones al año que va a invertir a partir de ahora. Y sin embargo, esto que ha hecho Repsol no es una cosa ni que sea algo aislado en el mundo, ni que de hecho responda a una lógica más que una mera lógica empresarial, no tanto digamos, de concienciación ante los problemas ecológicos que plantea la actividad principal de esta compañía. Como digo, de hecho, si uno mira el conjunto de las compañías petroleras que hay en el mundo, uno ve que habían multiplicado su esfuerzo del sector upstream, que es el segmento que se encarga de buscar nuevos yacimientos de petróleo y ponerlos en explotación. Pues las grandes empresas petroleras de este planeta habían multiplicado por 3 la cantidad de dinero que gastaban del año 98 al año 2014, y desde entonces lo han ido disminuyendo con altibajos un 60% aproximadamente, ¿no? Y de hecho no es algo que haya comenzado con la pandemia, esto empezó, como digo, en el año 2014. ¿Por qué el año 2014? ¿Qué pasó en el año 2014? ¿Qué motive este, claro, descenso de la inversión? Pues bien, en el julio del año 2014, el Departamento de Energía de los Estados Unidos informó que había un problema bastante serio con la rentabilidad de las grandes empresas petroleras del mundo. En un informe que publicaron ese año, en julio de 2014, mostraban esta gráfica que os presento aquí. Lo que veis en la línea azul son los gastos de las 127 compañías más grandes de producción de petróleo y de gas del mundo, y la línea verde representa los ingresos por operaciones de estas mismas compañías. Y lo que se ve es que de manera consistente, a partir del año 2011, hay un desfase entre los gastos y los ingresos de 110.000 millones de dólares anuales durante los años 2000, bueno, de la mitad de 2011 al 2012, 13 y 14, ¿no? Esto sucede justo en el momento en el que el precio medio del barril está en el valor históricamente más alto que ha tenido jamás, ¿no? El precio medio del barril durante estos años se mantuvo consistentemente en torno a los $110 por barril en media. No es el precio máximo del barril, el precio máximo del barril se consiguió en julio del 2008 y se llegó casi a los $150 por barril, pero si miramos los precios medios durante intervalos de un año, pues este es el precio medio más alto que ha habido jamás para el barril de petróleo, incluso teniendo en cuenta el efecto de la inflación, incluso desde más de un siglo que se lleva explotando el petróleo. Y hay que tener en cuenta además que este precio de $110 por barril es aproximadamente el límite máximo que ya está calculado que puede soportar la economía sin entrar en recesión. Esto corresponde con el trabajo que, entre otros, ha hecho el profesor James Hamilton de la Universidad de California, San Diego, que él ya en los años 2008-2009 estimó cómo se propaga el coste de la energía a través del sistema económico de su país, y llegó a la conclusión de que cada vez que la factura petrolífera supera el 5,5% del PIB de su país, inevitablemente los Estados Unidos entran en recesión. Y esto corresponde, grosso modo, pues a unos 110, $120 por barril. Con lo cual, lo que estaba pasando es que con el precio máximo que puede soportar la economía sin entrar en recesión, las compañías petrolíferas estaban perdiendo dinero a manos llenas, como he dicho, unos 110.000 millones de dólares al año. Es por ese motivo que a partir del año 2014 las compañías simplemente pues tiran la toalla, se dan cuenta de que es imposible explotar de manera rentable
el petróleo, que no queda petróleo realmente rentable en el mundo, y lo que hacen es dedicarse a buscar otras líneas de negocio. Entonces, lo que está haciendo, por ejemplo, Repsol es pues, adquirir centrales hidroeléctricas e intentar centrarse en otras posibilidades de negocio diferentes porque se dan cuenta de que por el petróleo ya no queda mucho más que hacer. Y como digo, no solo es Repsol, sino que son todas las grandes compañías petrolíferas del mundo. ¿Realmente nadie había anticipado que iba a pasar esto? Pues en realidad sí, en realidad sí. Pensando ya en la época más reciente, porque estos problemas se anticiparon hace muchas décadas realmente, ya os lo comentaré aquí un momento. Digamos, lo que marca el inicio de la época moderna de la comprensión del problema del agotamiento de los combustibles fósiles y el problema que se plantea a partir del momento que la producción de petróleo empieza a decaer, es un artículo seminal de Colin Campbell y Jean Laguerre, publicado en Scientific American en el año 1998, que llevaba por significativo título el fin del petróleo barato. Y lo que explicaban estos dos geólogos que han trabajado en diversas compañías petrolíferas, grandes compañías petrolíferas del mundo, es que, bueno, de acuerdo con sus estudios y sus análisis, recuperando ideas que de hecho eran bastante anteriores de otro geólogo que también había trabajado en varias compañías, Marion Kinhaber, del cual hablaremos de aquí un momento. Era inevitable que la producción de petróleo en el mundo llegase a un momento en el que tocase máximos y después empezase a bajar. Entonces, para compensar la caída de la producción de petróleo convencional, que es el petróleo de toda la vida, que es el petróleo que estamos acostumbrados a ver, pues tendríamos que poner otras cosas que ya serían menos versátiles y serían menos baratas, ¿no? En aquella época pues, se dio mucha importancia a este problema, incluso llegó a ser portada de un número de la revista National Geographic en el año 2004, ¿no? O sea que realmente este tema era perfectamente conocido. Lo que sucede es que, bueno, se ha pretendido, digamos, ningunearlo, se ha pretendido minimizarlo, hasta que ahora pues empiezan a estallar las consecuencias de este problema tan grave. Voy a explicar el concepto del cenit de petróleo o peak oil. Hay que entender que con cualquier recurso mineral, esto no es exclusivo del petróleo, sino que pasa con cualquier materia prima no renovable y además ni siquiera solamente con las energéticas, pasa con todas las materias primas, las metálicas también. No se puede extraer a un ritmo constante. Esto no es como coger y abrir un grifo y esperar que aquello vaya fluyendo, sino que siempre van a seguir una cierta curva de producción. Eh, Cuando yo era niño, hace muchos años ya, en lo que entonces se llamaba la educación general básica, la EGB, pues hacían dibujos explicando cómo se encontraba el petróleo en el subsuelo y muchas veces la imagen que te encontrabas es que el petróleo estaba en una especie de bolsa, que tú pinchabas la bolsa y por la presión que hacía la roca que está encima de la bolsa, pues el petróleo surtía, ¿no? Brotaba al exterior, ¿no? Básicamente sería algo parecido a intentar extraer un líquido con una pajita, ¿no? En realidad esto no tiene nada que ver con la geología real del petróleo. El petróleo se encuentra ocupando pues, los huecos y las cavidades de una roca porosa, que puede ser, por ejemplo, arenisca o calcárea. Y uno cuando hace una perforación, efectivamente el petróleo empieza a fluir por la diferencia de presión entre la profundidad y la superficie. Pero a medida que uno va extrayendo petróleo, pues los canalillos por los que va fluyendo el líquido negro, pues van colapsando al disminuir la presión interna que ejercía el petróleo y se van cerrando, con lo cual la roca se va compactando, se van cerrando estos conductos y entonces uno observa que la producción de petróleo va decayendo. ¿Qué puede hacer uno para evitar este fenómeno? Bueno, pues puede hacer otro pozo cercano donde inyecte agua o gas a presión para empujar el petróleo y que pueda salir a la superficie. Puede coger y intentar fracturar la roca o hacer pequeñas explosiones o incendios o cosas así para intentar de nuevo propulsar el petróleo al exterior o simplemente ir y hacer una perforación un poquito más lejos, ¿no? Al final, de hecho, de todas maneras, uno deja una gran cantidad de petróleo en el subsuelo, ¿no? Tenemos que pensar que en promedio, de todo el petróleo que realmente hay en el subsuelo, normalmente se está sacando en promedio mundial solamente el 35% de todo el petróleo que se encuentra debajo de la superficie, ¿no? Y esto es fácil de comprender por qué pasa, ¿no? Esto, si uno coge, como se muestra en esta imagen, pues una esponja y la empapa de agua y va con una pajita y empieza a absorber en un sitio y en otro,
bueno, pues irá sacando agua, pero llega el momento que se cansará y cuando se haya cansado, viendo que cada vez va saliendo menos, puede coger y probar a escurrir la esponja para darse cuenta de cuánta agua todavía quedaba dentro. Pero pues pasa algo parecido con la extracción de petróleo. Al final uno desiste porque va saliendo tan poco a poco y cuesta tanto esfuerzo que realmente acaba no mereciendo la pena, ¿no? Entonces no es posible extraer todo lo que hay en el interior, pero es que además el ritmo al cual se extrae lo que se extrae va, una vez que se alcanza el máximo de extracción, pues va decayendo a lo largo del tiempo. Esto se dio cuenta a mediados del siglo XX un geólogo que se llama Marion Haber, que mencionaba antes, y él en los años 50 hizo una modelización que da una buena aproximación a la curva de producción de petróleo producido por pozos, campos y regiones. De hecho, el modelo ni siquiera era suyo, lo que hizo fue adaptar un modelo que ya existía para la producción de carbón y que de hecho era más muy anterior. Y el modelo de Haber, que es una idealización, se basa en dos ideas muy sencillas, en dos postulados básicos. La primera de las hipótesis en las que se basa es que la probabilidad de que uno haga nuevos hallazgos de petróleo, que encuentre un nuevo yacimiento de petróleo, depende de cuánto petróleo aún está por descubrir en el mundo, ¿no? Al principio el mundo es virgen, no está muy explorado, entonces resulta relativamente fácil encontrar nuevos yacimientos. A medida que el mundo ya ha sido muy explorado, los yacimientos que van quedando son de menor tamaño y además más difícilmente accesibles, como es normal. Uno siempre explota primero aquello que es más fácil de encontrar y de explotar. Por otra parte, la segunda hipótesis en la que se basa el modelo de Haber es que una vez que se encuentra un recurso, este se explota con una máxima eficiencia que además es constante con el tiempo. Esto es justamente lo que en la práctica, en el mundo real, suele fallar más, ¿no? El resultado del modelo de Haber es una curva de tipo logístico que se llama, ¿no? Y bueno, esencialmente lo que tendríamos es que las reservas de petróleo con respecto al tiempo pues seguirían esta curva de esta manera, esto es lo que se llama una curva sigmoidal, y la producción de petróleo pues simplemente sería la derivada con respecto al tiempo de las reservas cambiada así. No se alarmen mucho porque estas son todas las fórmulas que van a aparecer en esta presentación, ¿eh? No hay ninguna más. Y bueno, el resultado de este modelo es una curva de manera acampanada, no es una campana de Gauss, las colas no decaen tan deprisa como en una campana de Gauss, y además la curva ni tan siquiera tiene que ser simétrica, que lo sea o que no lo sea, depende de la elección de los parámetros A y B, y al que le interese más la parte matemática del asunto, tenemos que el parámetro A está relacionado con esa ratio de probabilidad de encontrar los yacimientos que comentaba en la primera de las hipótesis, en tanto que el parámetro B está asociado a la eficiencia de la extracción de petróleo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico de ajuste de datos de producción, en este caso de la producción de petróleo de los campos del Mar del Norte de Noruega, y una curva tipo Haber que mejor modeliza la producción, ¿no? Entonces la aproxima bastante bien, no es una aproximación perfecta, por supuesto, pero la aproxima bastante bien. En el caso de la producción de petróleo de los campos del Mar del Norte de Noruega, pues las cosas se han hecho siempre con bastante eficiencia, de manera bastante constante, y bueno, pues esencialmente se ha seguido muy de cerca el modelo de Haber, ¿no? Evidentemente, en la práctica, cuando uno mira la producción de otros países, pues las diferencias son más notables. Como he dicho, el modelo de Haber es una idealización, no es la realidad, es una simplificación de las cosas que pasan en la realidad. Si las cosas se hicieran de una determinada manera, constante, digamos un poco robótica, se podría decir, un poco maquinal, uno tendría este tipo de comportamiento en la producción. En la práctica las cosas serán diferentes, por supuesto, pero este modelo sencillo sí que nos da algunas lecciones que nosotros podemos aprovechar para comprender qué pasa o qué va a pasar con la producción de petróleo, ¿no? Y en particular, entre las lecciones que nos da el modelo de Haber es que no podemos evitar las consecuencias fatales de la curva. Siempre habrá una parte, una componente de subida rápida a la producción, una componente exploratoria en la que uno pues, va buscando nuevos yacimientos, los va encontrando qué sitios son los mejores, o los sweet spots, donde queda más rendimiento y donde uno puede sacar más petróleo y más rápido. Luego pasan cosas, siempre entre medias, complicadas. La historia reproductiva de un país o de un campo pues, suele ser muy compleja y responde a muchos otros factores que no solo son la geología o la física, sino también pues, factores económicos y factores humanos. Y después de un cierto tiempo produciendo, siempre acabaremos llegando a la fase de declive terminal que se denomina, que corresponde pues, a este descenso rápido, ¿no? Esto no lo podemos evitar. Habrá una primera fase exploratoria en la que subiremos rápidamente y luego habrá una fase final, de decadencia final, en la que habrá un descenso rápido, ¿no? Son cosas de las que no nos podemos sustraer por más que nosotros hagamos modificaciones de entorno
de la producción. Si por la razón que fuera se mejorase la eficiencia en la extracción, imaginemos que nosotros hemos conseguido introducir nuevas técnicas que permiten que se pueda extraer el petróleo más rápidamente. Como la mejora de la eficiencia rara vez viene asociada a un incremento de la capacidad de extraer más petróleo del subsuelo, al final la cantidad de petróleo final que se va a extraer es la misma o prácticamente la misma, con lo cual uno lo que hace al final es acelerar la subida, pero también acelerar la bajada, porque el área de abajo de la curva tiene que ser exactamente igual, la cantidad de petróleo que se va a salir al final, se va a sacar al final, va a ser exactamente la misma, ¿no? Con lo cual, las mejoras de eficiencia generalmente no implican una mejora de la situación, sino una aceleración, una compresión en el tiempo de lo que pasa. Si por cualquier razón se empeora la eficiencia de la extracción, se puede llegar a generar una meseta productiva, un momento, un tiempo en el que se está produciendo de una manera constante, bastante constante, a veces con altibajos, lo que se suele llamar un bumpy plateau o una meseta ondulante. Pero en todo caso, si tú haces esto, si tú empeoras la eficiencia, por ejemplo, lo que estaba haciendo la OPEP, ¿no?, de todas estas décadas pasadas, que renunciaba a producir una parte del petróleo que podrían producir con la intención de controlar el precio, pues puedes generar efectivamente una meseta productiva, pero de todas maneras estás renunciando a una parte de la producción que podrías tener con los beneficios o perjuicios que eso te pueda conllevar. Y además, eventualmente, al cabo del tiempo, igualmente llegarás a la fase de declive terminal final. Y una cosa importante de la deducción de Manning-Haber es que esta incluye los recursos por descubrir, es decir, no tiene mucho sentido ofuscarse diciendo es que ahora se ha hecho un nuevo descubrimiento de un yacimiento de petróleo, porque esto es lo normal. Es decir, si en el momento actual, si no fuera porque se están descubriendo y poniendo en explotación nuevos yacimientos, con el ritmo de declive, de decadencia terminal de los yacimientos actualmente en explotación, como veremos aquí en un momento, en menos de una década la producción de petróleo habría caído más allá de la mitad de lo que es actualmente. Es porque continuamente se están descubriendo nuevos yacimientos y continuamente se están poniendo nuevos yacimientos a producir, que esta caída no es tan rápida, ¿no? Entonces, esto ya está contenido dentro del modelo de King-Haber. O sea, ya se está pensando que se descubrirán nuevos yacimientos y se pondrán en explotación. Lo que realmente nos permite cambiar el paradigma de Manning-Haber es si se incluyen otro tipo de recursos, si se utiliza otro tipo de, de maneras de producir petróleo, que esto es lo que se ha intentado. Es decir, lo que se ha intentado en estos últimos años, cuando se ha visto que empezaba a haber problemas para aumentar la producción de petróleo, y esto está conectado con este proceso de ruina de las grandes compañías petrolíferas, ha sido por la introducción de nuevos tipos de hidrocarburos mucho más costosos y menos eficientes que se introdujeron justamente para escapar del paradigma de que la producción de petróleo crudo, como ahora vamos a ver en un momento, realmente había llegado a su máximo el año 2005 y desde entonces ha hecho falta correr para intentar compensar su inevitable caída. De este problema, que a veces se dice, bueno, es que esto del peak oil es una cosa que nadie conoce, que nadie comenta, que bueno, en realidad es un tema muy conocido, muy extraordinariamente conocido. Y sobre todo las grandes instituciones económicas digamos, y los políticos, y sobre todo los políticos de más alto nivel, conocen perfectamente esta problemática y saben que es una problemática real. Aquí, bueno, pues tengo una colección de personalidades y de informes que han ido saliendo durante los últimos 10 años, ¿eh? Tampoco se piensen que es más, en la que justamente de lo que se está hablando es del riesgo que representa el pico y sobre todo, además, alguno de ellos es un tono muy alarmante, porque hubo un momento a principios de los años 2010 en el que parecía que era inminente que íbamos a tener un problema con el petróleo. Se ha podido alargar un poquito más, pero ahora ya parece que no se va a poder alargar mucho más. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos un informe de un think tank de la industria inglesa, empiezo por arriba a la izquierda, que incluye empresas como Virgin, por ejemplo, y que ellos explican pues el riesgo que supone el pico oil, que además ellos pensaban que era inminente en el momento en que se publica este informe, que es el año 2011, y ellos consideran que era inminente el problema, posiblemente conectado con los problemas que estaban teniendo las petroleras en aquel momento. Tenemos un informe del Ejército de los Estados Unidos del año 2010, que es el que está al lado, en el que consideran que el pico oil es la mayor amenaza para la democracia en su país. Un informe también de esos mismos años de la compañía de seguros Lloyds, que es la compañía de seguros más grande del mundo, que también consideran que el pico es una gran amenaza y que además puede poner en peligro su negocio. Un informe de unos años más tarde del ejército de los Estados, perdón, de los ejércitos de Alemania,
que de nuevo pues, consideran que el pico puede suponer una amenaza para la democracia y que además bueno, Alemania y en general Europa podría verse forzada a negociar con países, digamos, no muy respetuosos con los derechos humanos. Tenemos pues un análisis que hizo el Australian Institute para el Parlamento australiano. Tenemos el número de la revista Time de junio de 2008 que lo dedicaron al petróleo. Tenemos bueno, este informe que ven el segundo por la izquierda, la segunda línea de HSBC, que es uno de los 10 bancos de inversión más grandes del mundo, en el que se habla del problema que plantea el pico oil y los problemas de suministro, y se toma muy en serio. Tenemos incluso un informe del Fondo Monetario Internacional, también pues más o menos de esos mismos años, 2009-2010, en el que se habla del peligro que puede suponer el pico oil. Luego tenemos este señor, que es Jeremy Grantham, es el cuarto de segunda fila, que es uno de los grandes inversores del mundo, el fundador del fondo GMO, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, que lleva hablando de este problema por lo menos desde el año pues, 2008, 2009. Tenemos algunos trabajos del BVA, de su grupo de análisis, que hablan también del problema PICOL. El señor Gaspar Llamazares, que fue secretario general de Izquierda Unida hace muchos años, que trabaja el problema del Parlamento de España. El señor Joan Puigcercós, a su lado, que fue presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, general de Esquerra Republicana. Este es un tema que conocen bastante bien, me consta. Tenemos un informe del Banco de España en el que analiza qué es lo más poderoso, si las razones geológicas o las económicas, en determinar la escasez futura de los activos como el petróleo y demás, y llega a la conclusión de que lo más dominante es el tema del pico oil, son razones geológicas. Luego tenemos pues, este informe sobre política energética en Cataluña, en el que la mayor parte del informe pues, se dedica al problema que plantea el pico oil, y el que todavía es vigente, Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña, que dedica pues como el 40% de sus páginas a hablar del problema del pico oil y los riesgos que plantea, ¿no? Y que todavía sigue siendo el documento rector de las políticas energéticas de la Generalitat de Cataluña, porque bueno, en Cataluña hemos estado distraídos con otras cosas y no hemos actualizado esto. A veces se suele decir, porque bueno, el problema del pico oil, como luego iremos viendo, efectivamente, pues se acaba planteando un problema muy gordo, pues acaba planteando una situación de inviabilidad de nuestro sistema económico, ¿no? Y entonces, bueno, pues se suele hablar de la teoría del pico oil, ¿no? Para intentar hacer ver que, bueno, que esto no es una cosa real y demás. Bueno, sabemos que hay 65 países productores de petróleo en el mundo que ya han superado su máximo de extracción y están en proceso de declive terminal, ¿no? Estas gráficas que enseñaré ahora, por desgracia, están desactualizadas, porque saqué una página que hace estas infografías tan bonitas, pero esta página ya no se mantiene. Y en todos los últimos datos refieren al año 2005, pero bueno, esto ha seguido yendo así. O peor, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, México ya no exporta petróleo. Esto es un tema bastante grave, ¿no? Y en todas las gráficas verán un poco lo mismo, ¿no? Lo que veréis es, digamos, la curva sombreada de color gris es la producción de petróleo del país. La línea negra representa el consumo interior del país. La diferencia entre la curva gris y la línea negra se representa en color verde si el país todavía exporta petróleo, que ahora ya, como digo, México ya no exporta, o de color rojo y es negativo, y entonces el país tiene que importar petróleo, ¿no? Y bueno, como digo, pues hay 65 países que han superado su máximo de producción de petróleo y están en declive, con historias productivas muy complejas, ¿eh? Es decir, por ejemplo, el caso de México, pues una fase primera de crecimiento y luego pues se vio que iba a caer, y entonces es cuando se introducen los campos en alta mar, y aquí entra el campo de Cantera y un campo súper gigante, pero que no ha durado mucho y luego está en declive. Y esto es lo que arrastra al final la producción de petróleo de México. Tenemos pues el caso de Noruega, Venezuela también con una historia muy complicada y muy turbulenta en los años 80 y en los últimos años. Argelia, que está en un proceso de declive muy pronunciado. Y luego estos países de abajo, que son todos ellos, ya lo eran en el año 2015, digamos, países que habían dejado de ser exportadores y habían pasado a ser importadores, como pues, el Reino Unido, Indonesia, Argentina, ¿no? Argentina, en la época de la expropiación de YPF, Repsol, pues es justo el momento en el que Argentina deja de exportar petróleo y se pensaron que con la expropiación serían capaces de darle la vuelta a la situación y no ha sido así. O Malasia, ¿no? Bueno, pues así hasta 65 países, ¿no? El único país que constituye una excepción a esta norma son los Estados Unidos. Estados Unidos consiguieron remontar enormemente su producción, habían tocado un máximo de 10 millones de barriles diarios a principios de los 70, de hecho, como predijo Mario Kinhaber, y que desde entonces haya seguido una curva de descenso paulatina,
y con la introducción del fracking a partir del año 2010, pues consiguieron remontar y de hecho superaron el máximo histórico y llegaron hasta los 12 millones, casi 13 de barriles diarios, ¿no? Lo cual es realmente un hito, ¿no? Con las consecuencias que luego ahora las veremos. Entonces, bueno, introduciendo un recurso diferente, habían sido capaces de superar el paradigma del peak oil, o eso parecía. La realidad es que producir combustibles fósiles es cada vez más duro, cada vez es más difícil, lo que queda es más marginal, tiene unos costes más elevados y además encima lo que se produce es de peor calidad, ¿no? Esto que ven arriba es un campo de explotación de fracking en Dakota del Norte, en los Estados Unidos, y en realidad aquí, como lo ven, son un montón de pequeñas instalaciones, típicamente en propiedades de personas diversas y demás. Y bueno, pues ahí se pone un pozo de extracción que hace una perforación horizontal en varias direcciones al mismo tiempo, se inyecta mucha agua y muchos productos químicos para extraer, pues básicamente algo muy marginal y muy residual de petróleo. Y luego, pues, claro, estos pozos duran muy poquito tiempo. Estos pozos típicamente producen el 80% de su producción en los 2 primeros años, en comparación con un pozo convencional que hasta que produce el 80% de su producción pueden pasar 20, 30 o más años. Y luego al cabo de 5 años prácticamente ninguno se mantiene abierto, se mantienen muy poquitos, porque ya tiene un rendimiento realmente muy bajo. Lo cual, entre otras cosas, comporta que no se instalen oleoductos ni otro tipo de instalaciones. Esto se hace por carretera porque, claro, no duran demasiado tiempo como para merecer la pena hacer una grandísima instalación. Lo que vemos abajo a la izquierda es la explotación de las arenas bituminosas de Canadá. Esencialmente, en este caso, lo que se está explotando es una especie de brea que está mezclada con la tierra en un bosque boreal precioso que se está destruyendo completamente para extraer este producto, esta especie de alquitrán, que además es la causa por la cual Canadá se salió del protocolo de Kioto, porque sus emisiones de CO2 se incrementaron un montón. Y bueno, con esta brea, con esta sustancia muy viscosa, combinándola con gas natural, con un gran consumo de energía y un destrozo ecológico pues bastante considerable, se consigue producir un sucedáneo de petróleo que, bueno, pues es lo que ha permitido que Canadá pueda haber incrementado su producción en los últimos años, aunque ya parece que han llegado a su máximo, porque tienen limitaciones, porque necesitan agua y necesitan gas para poder producir este tipo de hidrocarburo y realmente ya están en su límite, ¿no? Y lo que vemos en la foto en la imagen de abajo a la derecha, pues es una plataforma en alta mar, en aguas polares, que bueno, estas son las condiciones que típicamente tienen que afrontar para la extracción de petróleo, con el agravante además de que las explotaciones de aguas profundas pues tienen un ritmo de decaimiento muy rápido, ¿no? Muy diferente al de tierra. En tierra los decaimientos cuando llegan a la fase marginal, perdón, al declive terminal, pues pueden estar entre el 5 y 6% anual. En el océano lo habitual es que no bajen del 9% y puedan ser del 12 o el 15% anual. Realmente decaen muy deprisa. Y esto nos lleva un poco a qué es lo que ha ido diciendo la Agencia Internacional de la Energía durante los últimos años, ¿no? O sea, en vistas de esta situación y luego el problema que se nos ha planteado en los últimos años con el gran proceso de desinversión de las compañías petroleras, pues la Agencia Internacional de la Energía ha tenido que hacer frente a esto y emitir sus recomendaciones en consecuencia. Para quien no lo sepa, la Agencia Internacional de la Energía es una agencia de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a los países más ricos del mundo, evidentemente España entre ellos, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia. Y bueno, lo que tiene esta agencia tiene como cometido pues informar y asesorar en temas de política energética a los países miembros de la OCDE. La agencia, pues esencialmente es un órgano económico, está dirigido por economistas que hacen sus previsiones con una serie de modelos poco realistas en realidad, que se basan en asumir que la demanda será satisfecha siempre que sea necesario, porque bueno, se basa en una hipótesis que es cara a los economistas clásicos, que es lo que se llama el principio de infinita sustitutibilidad, que al final viene a decir que si algo se vuelve escaso, aparecerá mágicamente, el mercado proveerá un sustituto adecuado a un precio conveniente. Y bueno, pues como lógicamente las cosas no han evolucionado de esta manera, pues han tenido que irse un poco adaptando a la realidad de lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que ha ido diciendo la Agencia Internacional de Energía a lo largo de los años? El 9 de diciembre del año 2010, la Agencia Internacional de Energía reconoció por primera vez que el pico del petróleo crudo fue en 2006.
Esta es la primera vez que la Agencia Internacional de la Energía reconoce que se había llegado a un máximo de producción de petróleo crudo convencional. El petróleo crudo convencional es básicamente el petróleo que estamos acostumbrados a ver en las películas, que sale de estos ya pozos como los que están en el fondo de las transparencias que estoy utilizando, que suben y bajan, que van bombeando. Eh, y lo que muestran en esta gráfica del año 2010 es que, bueno, pues tenemos que el petróleo crudo convencional correspondería a las tres franjas de más abajo, las tres franjas inferiores que son de color pues azul marino, azul grisáceo y azul celeste. La franja de color azul marino sería la franja de la cantidad de petróleo que se produce en los campos actualmente en producción, que están en marcha en el año 2010, que como ven decae muy deprisa, a un ritmo de más del 5% anual. Luego tenemos esta franja de color azul grisáceo que corresponde a la producción desde los campos que ya son conocidos pero que todavía se tienen que desarrollar. Y entonces, como ven, pues es una franja que bueno, permite un poco de estabilidad los primeros años, pero que luego ya va decayendo a un ritmo bastante sensible. Y por último tendríamos esta franja de color azul celeste que corresponde a la producción de los campos que todavía se tienen que encontrar. Poco importa que para poder mantener este nivel tan alto se tendría que encontrar campos a un ritmo que sería pues más de 4 veces el que se están encontrando actualmente, ¿no? Y bueno, con estas grandes dosis de optimismo sobre lo que realmente se puede hacer, nos encontraríamos que la producción de petróleo se habría estancado, y en aquel momento pues hasta el año 2005, 2006, y se va a mantener constante en un nivel de aproximadamente 69 millones de barriles diarios hasta el año 2035. Pero el mensaje de fondo es no nos preocupemos porque aquí tenemos los líquidos del gas natural, que poco importa que realmente no son realmente sustitutos del petróleo, porque es básicamente una mezcla de butano y de propano. Y luego tenemos lo que se llama el petróleo no convencional, que es esta franja de color naranja amarillento de más arriba, que incluía pues sobre todo pues las bituminosas de Canadá, los biocombustibles y este tipo de otros combustibles, otros hidrocarburos líquidos. Esto, como digo, es lo que ellos dijeron en el año 2010, que es la primera vez que no ponen una producción creciente para la producción de petróleo crudo convencional, sino que admiten que realmente pues, se ha tocado techo, ¿no? Entre el 2005 y el 2006. Pero van pasando los años y la cosa pues, va tomando otro cariz, ¿no? En noviembre del año 2012 nos muestra esta gráfica muy semejante a la anterior, aunque se representa en forma de gráfico de barras, que hace un poco más difícil de seguir. Pero si se fija, las franjas inferiores son iguales que las anteriores. Entonces tenemos el petróleo de los campos actualmente en producción, que sería la franja de color azul más oscuro, esta franja de color azul cielo que correspondería a los campos aún por desarrollar y la franja de color azul intermedio que corresponde a los campos que todavía se tienen que encontrar y poner en exploración. Perdón. Y si se fijan, pues tendríamos un decaimiento ya hasta los 65 millones de barriles diarios el año 2035. Pero nos dicen, bueno, no nos preocupemos porque podremos incrementar la producción de petróleo gracias a la introducción de los líquidos del gas natural, otros petróleos no convencionales. Esto de aquí es el petróleo de fracking en los Estados Unidos, esta franja de color rojo. Como ven, tampoco es una contribución muy grande. Y por último, incluía en aquel año pues, lo que se llaman las ganancias de proceso, que es la expansión en volumen que sufre el petróleo cuando se procesa, que no tiene mucho sentido porque aquí no hay ninguna ganancia de energía, pero bueno, pues se pone y si cuela, ¿no? Básicamente. Esto en 2012. En 2013, que empiezan a observar que los planes de las compañías petrolíferas es de desinvertir, ponen esta gráfica muy significativa y nos dicen esto es lo que pasaría si no se invirtiese los próximos años. Y nos muestra una caída muy rápida de la producción de petróleo hasta el año 2020, la cual la producción en el año 2020 sería algo más de la mitad de lo que era en el año 2012. Y el año 2035 no llegaría a ser ni la cuarta parte, ¿no? En caso de que no se invirtiese más en la exploración. O sea, hay que seguir invirtiendo, obviamente, pero bueno, claro, no se ha invertido tanto como se debía invertir. Esto es una especie de aviso a navegantes de, bueno, tenemos que ver qué es lo que va a pasar, no dejemos de invertir drásticamente porque si no podemos meternos en un problema, ¿no? Y en el año 2016, este es el primer año en el que la Agencia Internacional de la Energía, como va rectificando poco a poco sus previsiones, reconoce que quizá pues, en el año 2015 llegamos al pico de todos los líquidos del petróleo. ¿Vale? Entonces lo que nos muestra es esta gráfica de aquí,
en la que se ve que, bueno, por una parte se espera que la demanda vaya por aquí y se espera que la producción vaya por aquí. El máximo pues, se habría tocado aproximadamente en el año 2015, luego veremos que fue un poco más tarde, y, bueno, y que luego habría una curva de descenso. Una cosa muy curiosa de esta gráfica es que realmente en vez de tomar los 25 años de perspectiva que suelen tomar, realmente solo tomaban 10 años, ¿no? Entonces yo esta gráfica en su momento la rehice, incluyendo todos los datos que ellos mismos tienen y que dan en el informe sobre las perspectivas de producción futura y la producción pasada, que tienes otros informes y también los que están en este mismo informe. Y este sería un poco el panorama general, o sea que es un panorama de declive de la producción pues bastante acentuado, ¿no? Bien es cierto que en el propio informe se pueden encontrar otras dos categorías de pues lo que se ha encontrado pero todavía no se ha aprobado para su explotación, que cada vez es más grande porque hay yacimientos que nunca se han llegado a poner en explotación por la drástica desinversión de las compañías petroleras, y los que todavía se tendrían que encontrar, ¿no? Pero ellos mismos se dan cuenta de que estas dos categorías empiezan a ser un poco ilusorias, empiezan a ser un poco difíciles que se acaben de plasmar, por lo menos no en toda su entidad. Yo en aquel año estuve valorando además una cosa que es bastante interesante y es ver cuál es la energía neta que aportan cada una de estas sustancias que se mueven aquí, porque no todas tienen el mismo contenido energético, hay que gastar energía para producirlas y además no contienen la misma energía, ¿no? Entonces, cuando lo calculas, pues esto es lo que a mí me salía, como explico en este post de mi blog, me salía pues un decremento bastante rápido de la energía neta durante los próximos años. Que esto son estas típicas cosas que uno no ve, porque uno ve que se siguen produciendo un montón de barriles, pero no todos son la misma sustancia, no todos contienen la misma cantidad de energía, y de alguna manera pues tú no te das cuenta, pero está empezando a llegar menos energía a tu negocio o la actividad económica en general, y eso obviamente se tiene que traducir en una situación, bueno, de penosidad económica, ¿no? Que no va a ser igual en todos los países, pero que evidentemente se va a empezar a transmitir. Y esto con lo que decía el año 2016. El año 2018, la Agencia Internacional de la Energía por primera vez muestra muy claramente que va a haber un déficit de demanda, un déficit, perdón, de oferta respecto a la demanda que va a ser muy grande de aquí al año 2025, que es un año que está realmente cercano del tiempo, ¿no? De hecho, en el informe nos avisan que se van a producir varios picos de precio de petróleo de aquí al 2025 y además alerta de que hay un problema claro con la falta de inversión por parte de las compañías petroleras. Ellos cifran este déficit en 34 millones de barriles diarios sobre 100 que esperarían que se necesitaran consumir en el año 2025, o sea que están poniendo un déficit de un 34% para el año 2025. Bien es cierto que ellos en el mismo informe dicen que, bueno, que ellos esperan que se produzcan varias inversiones que van a paliar en parte este problema y que además ellos confían que en los Estados Unidos la producción de petróleo de fracking se pueda llegar a multiplicar por 3 para cubrir el agujero este. Y entonces, de esa manera, el déficit sería solamente, entre comillas, del 13%, ¿no? Tenemos que pensar que el año 2008, con la crisis económica tan intensa que hubo un descenso del consumo de petróleo del 4%, y aquí están hablando de un 13%, que es un descenso de consumo más que considerable, que implicaría pues, una gravísima crisis económica, ¿no? En el mismo año nos daban esta otra gráfica también bastante significativa en la que nos explican qué es lo que pasaría si no hubiera nueva inversión. Porque ya le están viendo las orejas al lobo, ya están viendo que las compañías petroleras tienen cada vez menos interés en invertir en un negocio que es ruinoso. Y todavía estamos en el año 2018. Vamos al 2019, al último informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía. Y aquí, un poco pues para disimular o un poco diluir pues las consecuencias más drásticas que se deducen de lo que ellos están viendo, nos plantean 4 escenarios para la posible producción futura de petróleo y depende básicamente de la inversión que se haga, ¿no? El escenario más drástico para la producción de petróleo corresponde en el caso de que no hubiera ninguna inversión, que la producción de petróleo podría decaer hasta un 50% de aquí a 2025. Si se invirtiera solamente para mantener los campos actualmente existentes, pues habría un poco de altibajo, pero la producción caería como un 20% de aquí al 2025. Si además se invirtiese una cantidad adicional, como de acuerdo al escenario que ellos llaman de desarrollo sostenible, pues tendríamos que se añadiría toda esta cantidad de petróleo a la franja verde, que igualmente implica un declive, pero bueno, en principio uno está invirtiendo para ir a un escenario de desarrollo sostenible, con lo cual en el fondo se supone que eso es lo que quiere. Démonos cuenta que incluso para navegar hacia un escenario de desarrollo sostenible es necesario durante un tiempo aumentar la producción de petróleo para poder cubrir pues, las necesidades de instalación de todos los sistemas que se quieren instalar. Y solamente
Si pues, si hiciera pues, una mayor inversión, se podría mantener la producción de petróleo que está prevista dentro del escenario que para ellos es el de referencia, que es el de políticas anunciadas. El problema es que ahora mismo, con la inversión que están haciendo las compañías petrolíferas en la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo, estamos más cerca del escenario drástico de caída de hasta un 50% de aquí al 2025, que no es nada, que del escenario, pues, que cualquier otros escenarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí evidentemente va a depender de cuáles sean las medidas y actitudes que tomen los gobiernos para paliar esta caída tan grande, pero debemos de pensar que, por ejemplo, como consecuencia de la COVID, la producción, perdón, el consumo de petróleo y por tanto la producción cayó aproximadamente un 10%, ha caído como un 10%, pero es que con estos ritmos de decaimiento eso es lo que decae la producción de petróleo en un año, ¿no? De hecho, ya se está empezando a observar en este año que está empezando a subir otra vez el precio del petróleo porque, bueno, está poco a poco empezando a escasear. Además, todo indica que vamos a ir a un escenario muy malo, el petróleo de fracking pues ahora ya se está hundiendo, las deudas se acumulan en el sector y no solo desde la COVID, desde bastante antes. Ahora ya se han acumulado 300.000 millones de dólares en quiebras en todas las compañías que operan en el sector del fracking y a pesar de que ahora vuelve a haber algo de inversión en el sector del fracking, pues bueno, pues es un negocio que siempre fue ruinoso, que se mantuvo por razones políticas y que en cierta medida pues Donald Trump lo impulsó, pero que bueno, ya está claro que ya no puede aguantar mucho más y que se está quebrando y que es muy difícil que a partir de aquí se pueda incrementar en absoluto la producción de petróleo. Pero es que el problema no solamente afecta al petróleo, sino que afecta a las otras fuentes de energía no renovables, ¿no? Nosotros ya teníamos que el carbón ya estaba llegando a su cenit antes del COVID, de la llegada de la COVID-19. La producción de carbón está desde hace unos años, desde el año 2014, pues en esta típica situación de plató oscilante, de meseta oscilante, que es típica cuando ya estás muy cerca de los límites máximos de producción. El carbón todavía tiene recorrido, la producción de carbón todavía podría aumentar un poquito respecto a los niveles actuales, pero está claro que ya está muy cerca de su límite y que probablemente va a empezar a decaer en cualquier momento de los próximos años. Y la situación es todavía peor en el caso del uranio. Aquí claramente no solo hay este efecto un poco de plató ondulante, de meseta ondulante, sino que además parece que hay una cierta tendencia a que se incremente la caída. No representa los datos del año 2020, pero el año 2020 en todos casos supone una caída muy fuerte y entonces desvirtúa un poco el cuadro general. Pero bueno, en general la tendencia pues es claramente que va hacia el descenso, ¿no? Y aquí en el caso del uranio, pues el máximo de producción se habría producido en el año 2016. De las 4 materias primas energéticas no renovables, la única que todavía no ha llegado a su máximo de producción es el gas natural y, bueno, por lo que pasa es que ahí se espera que llegue en algún momento de la próxima década. Así que resumiendo la situación de las fuentes de energía no renovable, refiriéndome a los porcentajes de los datos del anuario estadístico de BP del año 2019, que refiere en realidad a datos del año 2018. En el caso del petróleo, pues tendríamos que el máximo de producción de petróleo crudo convencional, que es el petróleo de verdad más versátil y que permite hacer más cosas, habría sido el año 2005, y esto es una cosa buena, se sabe, todo el mundo lo sabe, lo reconoce. Y si contamos todos los otros hidrocarburos líquidos no convencionales, ¿no? Los otros petróleos, digamos, los petróleos no convencionales, pues el máximo habría sido en diciembre del año 2018 y ahora está en proceso de caída y representaba el 33,6% de la energía primaria mundial. En cuanto al carbón, parece ser que su máximo habría sido el año 2014 y representaba el 27,2% de la energía primaria mundial. El gas natural no ha llegado aún a su cenit, lo esperamos para esta década seguro y posiblemente incluso dentro de este lustro, y representaba el 23,9% de la energía primaria mundial. Y por último, el uranio habría llegado a su máximo en el año 2016 y representaba el 4,4% de la energía primaria mundial. Si miramos todas las fuentes de energía no renovables, habrían llegado al punto de máxima energía entre todas ellas, pues en algún momento entre el año 2018 y el año 2020 y representaban el 89% de toda la energía primaria que se consumía en el mundo. Hay una cosa que es muy importante entender, porque a veces la gente tiene tendencia a tergiversar. ¿Cuándo se acaba el petróleo? ¿Cuándo se acaba el gas? No. A ver, los procesos de decaimiento, ya lo he explicado, es una curva de producción y esto va decayendo y en principio decae progresivamente con el tiempo. El caso del petróleo, por las malas decisiones que se han tomado a nivel de inversión, es probable que tengamos una caída brusca en los próximos pocos años, pero luego es probable que vayamos a una situación de caída más progresiva con el tiempo, que esto es lo lógico, esto es lo que en principio uno espera. Y este proceso de decaída es algo que en principio se tiene que alargar durante décadas normalmente
si se mantienen las condiciones industriales para poder explotar el petróleo y los otros hidrocarburos, ¿no? Y los otros combustibles fósiles. La situación con la llegada al máximo de producción, al cenit del petróleo, al pico y luego el cenit de cualquier otra materia prima energética no renovable, pues es muy parecido al de una persona a la cual le van reduciendo el sueldo, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. ¿No? Si una persona está cobrando 2.000 euros al mes, pues se encuentra bien, no tiene problemas, puede vivir tranquilamente. Si al año siguiente le bajan el sueldo a 1.800 euros al mes, pues bueno, no le hace gracia, pero puede vivir bien, no tiene demasiados problemas. Si al otro año van y le bajan a 1.600 euros al mes, bueno, pues lógicamente ya se empieza a molestar, ya esto le empieza a afectar importantemente a su economía familiar. Si al otro año se lo bajan a 1.400, pues cada vez está más enfadado, ¿no? Y va teniendo más dificultades. Y si progresivamente el sueldo lo va cayendo de una manera progresiva, pues 1.400, 1.200, 1.100, 1.950, 900, 875, 850, un proceso que se puede alargar durante muchísimos años, ¿no? Entonces, esta persona cada vez va cobrando menos, la vida cada vez se le va haciendo más difícil, le cuesta más llegar a final de mes, pero no deja de cobrar nunca. Bueno, pues la situación con el descenso energético es de este estilo, es decir, nosotros no dejamos de la noche al día de tener energía. No se acaba el petróleo de golpe, sino que va siendo un proceso progresivo que se puede alargar durante muchas décadas. El problema es que cada vez tendremos menos energía disponible cada año. Y eso pues nos obliga a administrarnos mejor o con limitaciones y habrá cosas que ya no podremos hacer. Con el agravante además de que habrá una competición a nivel internacional por los recursos que quedan y esto pues también puede generar toda una serie de problemas. Delante de los problemas energéticos que se están planteando actualmente, bueno, lo que se está observando también es que se están dando falsas respuestas que lo que buscan es ganar un poco de tiempo, mientras se producen unas adaptaciones mágicas que al final, desgraciadamente, pues no se están dando, ¿no? Y para mí el caso paradigmático es el caso del diésel. Todos sabemos ahora que el diésel es muy malo, que es muy contaminante y tal. Esto en realidad hace muchas décadas que lo sabemos, es verdad. Los motores de diésel son motores muy contaminantes y que generan problemas serios de salud. Y pues esto se sabía desde siempre. Y de hecho, los coches más modernos de diésel tienen una cantidad de emisiones que es mucho más pequeña que los coches de hace unos cuantos años y que de hecho representaría un problema de salud muchísimo más pequeño. Pero es que si además uno analiza pues qué es lo que más emisiones tiene, tanto de gases irritantes como los óxidos de nitrógeno, como partículas pequeñas, que además muchas de ellas se emiten, son consecuencia del paso de vehículos pesados, más que de vehículos medios o ligeros, nos encontramos que de hecho la principal fuente de todas estas emisiones no son los coches de diésel. Lo que más emite, lo que más importancia tiene en este tipo de emisiones, pues son, como es lógico, las maquinarias, los trailers, los autobuses, las calefacciones, en los sitios donde se quema un diésel para la calefacción. Y bueno, y los coches de diésel pues son una fracción del total. De hecho, cuando uno mira dónde se concentran las emisiones, por ejemplo, estos datos de satélite que se muestran en la animación que tienen a la izquierda, pues lo que se observa, además es que es curioso ver, por ejemplo, cómo se marcan las rutas marítimas también, está asociada sobre todo más que con los grandes núcleos de población, que también aparecen, lógicamente, pero fundamentalmente lo que aparece son los grandes centros logísticos de Europa. Aparece todo el nudo de Ámsterdam, de Londres, del norte de Italia, de la zona de Frankfurt, y obviamente aparece Madrid y Barcelona, pero por ejemplo Valencia prácticamente no se ve, y sin embargo se ve un poquito la zona de León, que yo soy de León, porque hay una plataforma logística importante, pero no hay mucha población. En fin, estas emisiones y demás están más asociadas, como digo, pues a otros usos del diésel que no tanto a los coches. Los coches también emiten, pero no es lo que está más emitiendo más. Y nadie está hablando, por ejemplo, de limitar el uso de los camiones, que se podría limitar muchísimo estas emisiones simplemente limitando el uso de los camiones, ¿no? Pero claro, los camiones son fundamentales para el mantenimiento de toda la actividad económica. Lo que pasa realmente con el diésel es algo un poco diferente a lo que se nos explica. Como la producción de petróleo crudo convencional, que es el más versátil y de hecho el más apto para refinar diésel, llegó a su máximo en el año 2005, nos hemos encontrado que muchos de los hidrocarburos que se han introducido no son tan buenos para producir diésel y algunos de hecho son completamente imposibles, sería excesivamente costoso intentar producir diésel a partir de ellos. El caso más paradigmático es el petróleo de fracking de los Estados Unidos, que es un petróleo muy ligero, con hidrocarburos de cadenas muy cortas que realmente no se puede utilizar para producir diésel, ¿no? Entonces, como eso, por ejemplo, la categoría que realmente más ha crecido desde 2011,
Nos estamos encontrando que si nos fijamos la producción de diésel, y como digo, esta gráfica está deliberadamente cortada en el 2019 para no ver la caída del 2020, que sería un poco engañosa, pero ya vemos de nuevo este fenómeno de meseta ondulante que es típico de cuando uno llega a la máxima capacidad de producción, ¿no? Y que empieza en el año 2015. O sea, en el año 2015 pues ya empezamos a tocar techo y a partir de aquí pues empieza a caer la producción. Pero es que además esta gráfica no explica lo que realmente ha pasado para poder llegar a todavía incrementar algo la producción de diésel y mantener los niveles altos actuales a pesar de que ya caiga. Y es que para poder mantener este nivel alto de diésel ha hecho falta que el resto de destilados medios, lo que se llama el fuel oil, haya caído muy rápidamente desde el año 2009. Hay una caída del 25% del 2009 al 2019. Básicamente para producir más de lo otro, para producir más del diésel. Ha hecho falta reducir drásticamente la producción de este tipo de combustible que todavía se usa en el mundo, sobre todo en países más pobres, que han tenido que pasarse sin él, simplemente porque aquí se refleja clarísimamente el efecto de la llegada al máximo de producción de petróleo crudo. Aquí el efecto, este platón durante, ya se sube un poquito, pero ya sé claramente que está llegando a su máximo, pues es efectivamente en el año 2005 y todavía puede subir un poquito gracias al aporte seguramente de las arenas bituminosas al Canadá, pero ya después, como había que mantener a toda costa la producción de diésel, pues aquí este empieza a caer rápidamente porque se destina todo su capacidad a la producción de diésel y claro, el problema es que se llega a un límite, llega un momento que ya no puedes sacar nada más porque aquí, bueno, tienes pues combustibles con mayor contenido de azufre, el diésel no puede tener tanto, en fin, toda una serie de cuestiones técnicas que al final lo que lleva es a la situación actual, ¿no? Entonces, de repente nos hemos dado cuenta de lo malo que es el diésel, pero realmente lo que está pasando es que nos estamos quedando sin diésel, aunque no se habla de ello. Entonces, se adoptan pues lo típico, situaciones, es una situación de que se van planteando pequeños parches para intentar cubrir una situación que cada vez es más crítica y que evidentemente con el paso de los años se va a hacer cada vez más complicada. De hecho, este problema que tenemos ahora mismo, esta situación en la que empieza a escasear el petróleo de calidad, esta situación en la que empieza pues, a escasear el diésel, toda la dependencia que hay en energía, que es bastante compleja, de todo el entramado de producción de materias primeras y materias transformadas que hay en el mundo, nos está llevando a una situación de escasez. En este momento hay una escasez bastante acentuada de dos cosas. Por una parte, plásticos, porque los plásticos pues, dependen del petróleo y tenemos ya indicios de escasez de plástico, de algunos tipos de plástico desde el año 2017, que es normal porque ya estábamos tocando por los máximos de producción y que ahora se han ido agudizando en los últimos años. Se habla mucho del efecto de la pandemia, que la pandemia obviamente ha tenido un efecto. Los problemas nunca son unifactoriales, por supuesto siempre son multifactoriales, pero hay una componente energética muy importante en los problemas de escasez que se están dando ahora y en algunos casos es la componente dominante. En el caso de los plásticos, sin duda, porque la materia prima que se necesita para producirlos es el petróleo y se reconoce incluso que hay escasez de materia prima para la producción de plásticos, aparte de otros problemas que puede haber asociados a diversas cuestiones, desde la escasez de mano de obra hasta los cambios en redes logísticas por culpa de la pandemia, etcétera, etcétera, pero bueno, pero también hay un problema de escasez de materiales. Y luego hay otras situaciones más complejas, como la de los chips, en los cuales pues interviene la energía, interviene la concentración en pocas fábricas, interviene pues ciertos problemas geoestratégicos que si a China no le permiten poner una fábrica en su territorio, los enormes costes para hacer una nueva fábrica de los microchips de más alta generación. Pero bueno, ahora mismo estamos en un problema de escasez de microchips. Falta microchips y por este motivo fábricas de coches de todo el mundo tienen que hacer paradas rotatorias porque no les llegan microchips para seguir produciendo, pues que están empezando a tener problemas de que no solo llegan los microchips, sino que tampoco le están llegando los plásticos para ciertos elementos del coche, las tapicerías y demás, pero es que además esto se sigue retroalimentando y ahora lo que empieza a faltar es acero también. Y no porque el acero per se sea escaso, el mineral de hierro que se utiliza para hacer el acero sea per se escaso, pero todas las redes logísticas que se mueven con diésel, pues claro, este diésel que falta en este momento, este diésel que ya no está aumentando y que empieza a disminuir, en algún sitio se está dejando de utilizar, en algún sitio está creando problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora nos encontramos con que el acero ha disparado su precio, que el acero se está volviendo escaso, que el acero pone en jaque, como pone esta noticia el Diario de Navarra, a 1.300 empresas en esta comunidad autónoma, pero que en realidad esto está pasando en todas partes. Por ejemplo, pues en la India pues se están encontrando que no tienen acero suficiente para hacer las latas hacer latas que se utilizan allá de algunas conservas vegetales y que se están pudriendo pues frutas y verduras al campo porque no las pueden conservar. Esto, por cierto, también está pasando ahora mismo en Italia, no solo es en la India, ¿vale? Y yo estoy seguro que en España pues seguramente pasa algo parecido. Pero es que además
está empezando también a faltar alimento. De nuevo, por lo mismo, falta diésel, pues tenemos problemas. Entonces, bueno, pues esto, como digo, es uno de entre otros varios factores, ¿no? También tenemos problemas asociados al cambio climático, tenemos problemas asociados a la pandemia. Tenemos una combinación de problemas, obviamente. Los problemas son multifactoriales, pero en todos ellos siempre hay una componente energética que no es especial y en algunos casos es de hecho la dominante, ¿no? De hecho, de repente parece ser que los diarios económicos se están dando cuenta que está faltando de todo. Pues nos falta acero, nos falta cobre, porque además hay problemas también con la producción de cobre, porque el cobre también está llegando a su máximo de producción y además tiene esta afectación por energética, etcétera. Falta aluminio, falta madera, faltan alimentos, falta caucho, falta litio. Empiezan a faltar un montón de cosas, ¿no? O sea, está haciendo escasas o más caras y demás, ¿no? Y bueno, pues nos estamos dando cuenta de que algo está pasando, que todo está siendo escaso, que está siendo caro. Y esto es algo, todas estas noticias que estoy poniendo son esencialmente de los últimos 2 meses, ¿eh? No estoy poniendo nada de muy lejos en el tiempo, ¿eh? Bueno, esto es una cosa que yo ya lo anuncié cuando estuve en el Senado, porque ya entonces se veía venir que venía este problema, y así se lo expliqué a sus señorías, y por desgracia, pues bueno, pues este problema se está agudizando. Yo espero que en algún momento, en los próximos meses, algunas de estas materias tendrán un cierto alivio, pero creo que será sobre todo por una caída de la demanda debido a la destrucción económica que viene sin duda. Pero este problema es estructural, este problema ha venido para quedarse, este es un problema que nos va a perseguir atormentado entre los próximos años y que tendremos que ver cómo gestionamos. Entonces, claro, esto hace, por ejemplo, que escaseen las bicicletas en la base de una tienda y si quieres una bicicleta por un precio normal, claro, si estás dispuesto a pagar 8.000 o 10.000 euros, vale, bien. Pero si quieres una bicicleta de entre 500 y 1.500 euros, te pueden decir que no tendrás hasta el año que viene. Y esto en particular está haciendo que el coste de los paneles solares, por ejemplo, se esté incrementando, que siempre bajaba, que las tecnologías se iban mejorando, que a veces eran más baratos. Bueno, pues ahora resulta que en el último año se han encarecido casi un 20%, rompiendo una tendencia histórica que además es lógico porque aquí una de las componentes importantes es la energía en la fabricación de los paneles solares. Y de esto y cómo está interactuando el problema que tenemos con los modelos de transición renovable que se están proponiendo, pues será de lo que hablaré en la próxima lección. Ya por presentar las conclusiones de la lección de hoy, los combustibles fósiles y el uranio pues están acabando, lo que es los baratos, digamos, lo que queda es costoso de extraer y de baja calidad. Hace más de 60 años que sabíamos que esto iba a pasar. Las primeras predicciones de Marion King Haber son del año 56, que se dice pronto. Hace más de 20 años que se han anticipado los problemas. El artículo de Campbell y Laguerre es del año 1998, hace 23 años. En vez de prepararse para afrontar este riesgo sistémico, esto es un riesgo sistémico, esto pone en jaque pues, a nuestro sistema económico y social, lo que se ha preferido es negarlo. Se ha preferido negarlo porque, bueno, pues introducía una serie de debates que no queríamos hacer, que habría que hablar de una serie de cosas que no queríamos hablar, porque al final pues, se ponía en compromiso pues, a nuestra concepción de nuestro sistema económico y social. Entonces se ha preferido negar y decir que esto no era verdad y que no era posible, hasta que, bueno, ahora estamos empezando a ver que ya es demasiado tarde y los problemas empiezan a agravarse. Los mecanismos de mercado habituales no pueden hacer frente a un problema de esta magnitud de urgencia, no podemos esperar que se encuentre un precio adecuado, entre otras cosas porque bueno, hay mucha falacia en torno a cómo funcionan realmente los mecanismos de mercado. Y el problema es que la transición ecológica, y no es que ya sea necesaria para luchar contra la emergencia climática, que hay que luchar contra la emergencia climática, pero es un problema de primer orden, también un problema existencial. Es que ahora mismo es indispensable para capear la crisis energética. Y el problema es que tenemos que hacerlo muy rápidamente. Porque los plazos que tenemos ahora para hacer frente al problema, teniendo en cuenta que las materias ya están escaseando, pues son muy breves y los problemas ya los tenemos a las puertas y tendremos que ver cómo seremos capaces de afrontar los problemas que tenemos y la situación en la que estamos. Muchas gracias por vuestra atención y con esto terminamos la lección de hoy y a partir de ahora, pues si queréis podéis hacerme preguntas. Voy a dejar de compartir, que también de esta manera a mí me va a ser más sencillo leer las preguntas en el chat. Bueno, voy a intentar leer las preguntas y responderlas, ¿no? Las que habéis puesto en el chat. Rosy Carro me dice, buena tarde. ¿Quiénes son los actores que están abriendo nuevos pozos de petróleo a día de hoy, teniendo en cuenta que las grandes compañías están desinvirtiendo? Bueno, en algunos casos las propias compañías siguen abriendo algunos pozos de petróleo. Pensemos que no han reducido a cero
su inversión en el upstream, que es aquello de la búsqueda y puesta en exploración de nuevos yacimientos. Es verdad que una parte importante de lo que se llama upstream actualmente es simplemente mantenimiento y ampliación de pozos ya existentes, ¿eh? Entonces, a pesar de esto, algunos yacimientos, si ellos lo ven muy claro que son muy rentables, los siguen explotando las grandes compañías. También es verdad que ahora lo que está pasando es que hay compañías medias que intentan esencialmente dar un pelotazo, ¿no? En situaciones de capital riesgo, consiguen un crédito, intentan explotar un yacimiento, intentan sacar rentabilidad y luego, si esto no me acuerdo, sobre todo con los temas de las regulaciones ambientales y la reparación ambiental, ¿no? En general, el problema que se está viendo y es bastante generalizado es que hay una desinversión, hay una depresión muy fuerte en la inversión en general. Pero bueno, algunos yacimientos se siguen buscando, algunos yacimientos se siguen poniendo en marcha y digamos, por volumen, son todavía las grandes empresas las que dominan este mercado. ¿Qué rol tiene la política económica sobre la curva de Haber? Me pregunta Alan Tenenbaum. Interesante apellido. Bueno, esto es justamente lo que discutía en unos informes que he citado, que es aquel informe del Banco de España, que discute pues, cuál es la interacción entre la regla de Hotelling para hacer los descuentos futuros de la escasez y pues eso, la curva de Haber, que igual es el factor que es dominante, ¿no? En la práctica lo que se está viendo es que la política económica no influye mucho sobre la curva de Haber. De hecho, los modelos a la Haber llevan usándose más de un siglo y digamos que al final, en general, las políticas económicas suelen ser, en lo que refiere a los recursos naturales, suelen ser muy sencillas, suelen ser expansivas. Entonces, en ese sentido, no tienen una interacción restrictiva. Podrían tenerlo, pero no es el tipo de política económica que se está ejerciendo hasta ahora, o por lo menos no de manera dominante, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver un poco en el futuro si pues, con políticas económicas adecuadas uno puede hacer una buena interacción, digamos, y gestionar mejor la escasez, pero digamos que hasta ahora la interacción ha sido más bien poca o, digamos, no ha interferido. ¿Cuál es la fuente de gráficos de declive de la producción de carbón y de uranio? No, en el caso del carbón son datos de la propia Agencia Internacional de la Energía o del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Yo todos los datos que pongo siempre son o de la Agencia Internacional de Energía, el Departamento de Energía de los Estados Unidos o en algunos casos BP, pero creo que en esta presentación no he presentado ninguno de ellos. En el caso del uranio, los datos son de la propia Asociación Nuclear Internacional. Ellos dan los datos de producción de las minas de uranio y la gráfica en este caso la he elaborado yo, pero a partir de los datos que suministran ellos. ¿Cómo es el método para calcular la producción? Sí. Alan también nos pregunta, ¿cómo es el método para calcular la producción de fuentes aún no descubiertas? No, aquí lo que se hacen son métodos prospectivos, lo que se hace es una inferencia estadística basándose en el conocimiento, digamos, tú lo que haces es una predicción estadística, una máxima verosimilitud, es decir, que es lo más verosímil, teniendo en cuenta la trayectoria de lo que vas, por supuesto, esto tiene una gran incertidumbre, ¿no? Entonces, lo que básicamente es, yo estimo que el número de descubrimientos que yo voy a hacer pues va a estar en línea de los que se han hecho los últimos años, o incluso si yo estoy anticipando que va a haber una mejora tecnológica muy importante, anticipo que el número de descubrimientos va a ser mucho más grande. De hecho, lo que ha pasado durante los últimos años, en las previsiones que hace la Agencia Internacional de la Energía, es que está dando por hecho que se van a producir mejoras muy destacadas en las técnicas de búsqueda de nuevos yacimientos para encontrarlos, y están sobreestimando muchísimo cuál es la cantidad de nuevos yacimientos que se tienen que descubrir comparado con los que al final se descubren. Porque tú vas a ir comparando qué previsiones se hicieron y lo que pasó al final, ¿no? Cuando pasan los años. Y típicamente lo que llevan asumiendo desde el 2010 es que el ritmo de descubrimientos de los yacimientos estaría como 4 veces el que realmente. Ha habido el ritmo de descubrimiento de yacimientos, pues se presenta altibajos, es una cosa compleja, y además aquí entra otra complejidad, y es cuando mezclas tipos de hidrocarburos diferentes que no tienen las mismas propiedades, por ejemplo, ¿no? Y esto no es tan sencillo. Pero bueno, en general lo que hace la agencia tiende a sobreestimar un poco, o no un poco, sino mucho, la producción previsible de los yacimientos futuros. Bueno, es lo que hacía hasta hace 2 años. Ahora, desde hace 2 años están empezando a perder un poco la fe en que se busque, porque también están viendo que no se está invirtiendo. Es que otra variable que ellos integran es cuánto dinero están invirtiendo las compañías, y como las compañías sí que hacen anuncios públicos a 1 año vista, o por ejemplo, con el caso de Repsol a 5 años vista, de cuánto piensan invertir, ya se puede hacer una idea de más o menos cuánto es previsible que se descubra en función de la inversión que se está haciendo. Y como digo, en general, pues la sobreestiman y bueno, pues con consecuencias que no son buenas.
Gerald me pregunta, ¿en qué aspectos vemos hoy en día los efectos de la caída de producción del petróleo? Precios, escasez de productos derivados del petróleo, inversión pública y la búsqueda de nuevos pozos. Bueno, esto es lo que estaba explicando toda la presentación, ¿no? A ver, ahora mismo la caída de producción es muy reciente, estamos hablando de diciembre de 2018 y encima ha venido la pandemia de por en medio. En el año 2019 ya se notaban muchos síntomas de tensión económica y demás. El efecto más fuerte que ahora tendríamos asociado a la caída de producción de petróleo es cómo está interactuando con los problemas de escasez, que como digo son multifactoriales, de muchas otras materias primas. ¿Vale? Estamos observando también pues, una subida progresiva del precio del propio petróleo, ¿no? Que era algo que era más o menos previsible, ¿no? Teniendo en cuenta la caída de consumo por la contracción económica que ha traído la COVID, pues más o menos se esperaba que en un año, sí, o sea, durante el año 2021, pues la caída de la producción se coma pues este descenso de la COVID y que veamos un pico de precios posiblemente en los próximos meses o si no a principios del año que viene. Pero al ritmo que vamos, teniendo en cuenta cómo está subiendo el precio del petróleo, a mí no me extrañaría nada que a la vuelta del verano nos encontramos que el precio del barril ya empieza a coquetear con los $100 por barril. En general, hay que tener en cuenta que pues, el precio y estas cosas son síntomas. Hay que luego ir siempre a mirar pues, los datos de producción y demanda, ¿no? Porque tenéis que pensar una cosa, el precio del petróleo, por ejemplo, no se va a mantener permanentemente alto en una situación de escasez. Es mucho más complejo. En general, cuando una materia prima se vuelve escasa, el precio es muy volátil, oscila mucho. Hay momentos en los que está muy alto y hay momentos en los que está muy bajo. ¿Y esto por qué? En los momentos que está muy alto, el precio es tan caro que hace que determinadas actividades económicas no sean viables, entonces estas acaban quebrando, acaban cerrando. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en el 2008. Y como consecuencia de que cierran estas actividades económicas, cae la demanda, más ahí la gente la despides, va a su casa, ya no coge el coche, en fin. En general se produce una contracción económica y la contracción económica implica una caída de la demanda y la caída de la demanda implica una caída de precio. Hasta que vuelves otra vez a subir rápidamente porque sigue cayendo la producción. Entonces, en los primeros estadios del declive de la producción de petróleo, por ejemplo, el precio, lo que cabe esperar es que oscile con ritmos de unos cuantos meses, o sea, unos cuantos meses para arriba, unos cuantos meses para abajo, con ciclos. Es difícil estimar la frecuencia. En principio, la frecuencia está asociada a qué ritmo está cayendo la producción de petróleo y, bueno, cuál es el límite ya, digamos, basal de la economía. Pero bueno, yo vería fácil que los ritmos de oscilación estén entre 1 y 2 años. Yo creo que es lo que me esperaría a partir de ahora, ¿no? Que un año tengas un pico de precios, en el siguiente los precios estén deprimidos, al otro vuelvan a subir mucho, sin encontrar nunca un valor adecuado ni para productores ni para consumidores, porque los productores además, como tienen muchos costes, necesitan un precio de barril más alto. Paso así. Hay más cosas que comentar, pero es que si no, no nos da tiempo a mirarlo todo. Iñaki, hola Antonio. La Agencia Internacional de la Energía ha propuesto recientemente que se deje de vender vehículos de combustión a partir de 2035 y aboga por no autorizar más proyectos, nuevos yacimientos de petróleo, gas natural y nuevas minas de carbón. ¿A qué crees que se debe este cambio de criterio? Esto es muy, sí, esto es muy divertido porque además ha sido fuertemente criticada por ello. Porque después de decir que no, que esto será un proceso progresivo y tal, yo creo, en mi opinión, me da la impresión de que lo que están haciendo es hacer de la necesidad virtud. Es decir, viendo que es inevitable el descenso de producción de petróleo y luego asociadamente pues, de gas natural y de carbón y demás, decir, bueno, ahora pues es que es como la raposa y las uvas, ¿no? Decir, no, no, es que no las quiero comer porque están verdes, ¿no? Pues como no lo puedo producir, voy a decir que es que he sido yo que he escogido no producirlo, ¿no? Yo creo que va por aquí. Pero se ha granjeado muchas críticas y fuertes enemistades por hacer esto, ¿no? Por decir esto, porque la gente no se lo esperaba y además es que de hecho contradice y es verdad lo que llevaba diciendo los años anteriores. Yo creo que es un intento de parecer que todavía está, que están al mando de la situación. A mí me preocupa mucho, porque yo veo que si el descenso es demasiado rápido, si es un descenso no pilotado, no gobernado, puede ser muy catastrófico. Yo estoy convencido que los gobiernos van a actuar para intentar que la caída de la producción de petróleo y del resto de combustibles fósiles no sea tan precipitada, ¿no? Aparte que nos interese desde el punto de vista de los objetivos de la lucha contra el cambio climático, de hacer un descenso realmente rápido del consumo de combustibles fósiles, pero claro, al mismo tiempo hay que hacer una serie de adaptaciones, esto no se improvisa de la noche al día, ¿no? Y estamos ahora mismo en una situación de riesgo, una situación en la que podría caer demasiado rápido y nos dificultaría hacer lo que se pretende hacer. De hecho, yo creo que de hecho lo que se pretende hacer no es posible. Vale. Aquí tenemos Buy Siberia Media Group SL. Tenemos que esperar una inflación en el precio de la gasolina estos años que vienen. Y sabiendo los problemas que tienen los coches eléctricos, ¿ves el gas como una alternativa más realista a corto plazo para suplir el petróleo, al menos de forma temporal?
Pues bueno, son dos preguntas complejas. Bueno, la primera es más sencilla. O sea, de hecho, sí que se está descontando que el precio de la gasolina del diésel va a subir en los próximos meses, y esto ya lo anuncian algunos diarios económicos. Yo no estoy muy seguro de que se vaya a mantener permanentemente elevado. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el precio del petróleo y el precio de sus refinados, ¿eh? Porque claro, hay una serie de costes estructurales de las refinerías que a veces, incluso aunque te baje el petróleo, el precio de la gasolina y del diésel no bajan o no bajan tanto, ¿no? Entonces, a priori sí, a priori yo sí que veo que los próximos meses pues, va a subir significativamente el precio tanto de la gasolina como el diésel. Yo esto lo veo algo inevitable a medida que suba el precio del petróleo. Y luego yo que me esperaría es que oscilasen de la misma manera que va a oscilar el precio del petróleo, aunque quizá no con tanta amplitud, por toda esta cuestión de los costes estructurales y toda otra serie de problemas que son específicos de las refinerías. Con lo cual, bueno, esto además en general también genera inflación y genera otros muchos problemas. Y si hay dos problemas que tienen los coches eléctricos, que si el gas es una alternativa realista a corto plazo. El problema del gas es que tiene un manejo complicado y tú tienes que hacer una inversión bastante grande si tú quieres crear una red de distribución y aprovechamiento de gas. Entiendo que aquí estamos hablando del gas natural. Tienes que invertir mucho y no es evidente que vayas a recuperar la inversión teniendo en cuenta de que, a ver, no nos engañemos, lo que yo os estoy contando quizá para algunos de vosotros sea novedoso, pero para muchos de los grandes agentes económicos no tiene absolutamente nada de novedoso. Esto es una cosa bien conocida. Entonces yo detecto que hay una cierta reluctancia, son un poco reacios a hacer una gran inversión sabiendo que el gas probablemente va a llegar a su máximo de producción en los próximos años y que entonces en ese sentido tú no vas a amortizar no vas a recuperar la inversión, ¿vale? Entonces, en general yo creo que no, yo creo que se apuesta más por el tema del hidrógeno que por el del gas natural. Lo que pasa es que eso también pues, tiene muchos matices y cuestiones que ya discutiremos en alguna lección próxima. Vale, me invito a yo que me felicita, gracias. Alan, dice, si hay déficits de tantas materias primas y energías, ¿no tendría que haberse reflejado los precios ya? Es que se está bien reflejar los precios ya. Es que cuando yo digo que hay escasez, no me refiero a que, bueno, aparte que hay problemas de suministro, es que los precios se han disparado, ¿eh? Pero los precios de muchas materias primas se han incrementado en cuestión de pocos meses un 40 o 50% y algunos se han incrementado un 200%. O sea, sí, sí, sí. Tú vete a hablar con cualquier transformador de plásticos o de algunos metales, te va a decir que los precios se han puesto imposibles, ¿eh? O sea, que hay incrementos bastante fuertes. Los incrementos más pequeños de otras materias que están comenzando a escasear son del veintitantos por ciento en los últimos meses. O sea, que hay incrementos que en algunos casos son muy, muy, muy fuertes. Emily, ante problemas multifactoriales estructurales complejos y sin solución, ¿cuáles son las soluciones? Hombre, si son sin solución, no hay soluciones, ¿no? De crecimiento a transición ecológica, ¿estamos preparados culturalmente y políticamente para los cambios que debemos afrontar como humanidad? Y yo qué sé. Y yo qué sé. A ver, yo creo que el decrecimiento es inevitable, por lo menos el decrecimiento de la esfera material de la actividad humana. Esto yo no veo que se pueda evitar, ¿no? Porque habrá un descenso de los influjos materiales que entran en nuestra economía y demás, ¿no? Tanto de energía como de materiales. Esto yo creo que trae inevitablemente aparejado un decrecimiento económico, aunque esto, pues generalmente los economistas son más reacios e incluso todavía están soñando con todas estas ideas de desmaterialización que luego en la práctica pues no se pueden materializar. Entonces, yo creo que el decrecimiento, al margen de cómo lo pilotes y cómo lo gobiernes, es inevitable. Entonces, más que decir si la solución es el decrecimiento, es qué tipo de decrecimiento vamos a hacer. Si vamos a hacer uno pues, organizado, pilotado, democrático, o uno desorganizado o autoritario, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente la solución más simple y a lo que tendemos más por defecto es hacia un descenso autoritario, ¿no? Una tendencia de autoritarismo. También pensamos que lo que pase va a ser diferente en los distintos territorios. Esto va a ir por barrios, entonces habrá sitios donde se organice mejor a nivel local y pueda superar las peores, digamos, derivas y en otros sitios, pues no. En otros sitios seguramente pues caerán en el modelo autoritario, que es el más sencillo. ¿Estamos preparados? Bueno, nunca uno está preparado para hacer un cambio de estas características, pero bueno, a la fuerza ahora tendremos que ver cómo lo afrontamos, que será complejo. Vale, Xavier Pusada me da las gracias por la presentación y me plantea tres preguntas, pero se han quedado un poco intercaladas con las de los demás. Entonces, Xavier, si no te importa, voy respondiendo a los demás y cuando llegue a cada una de tus preguntas las voy respondiendo. Vale.
Dice Andreu, dice, ¿has leído el informe del think tank británico Carbon Tracker? ¿Qué opinión te merece? Pues muy mala. Muy mala. A ver, para empezar, es un estudio que no ha pasado por un proceso de peer review. Esto no es un trabajo publicado en una revista científica revisado por pares. Esto es, bueno, unas opiniones de unas personas que además hace una aproximación que es lo que se llama top-down, perdón. Que es decir, bueno, voy apilando sistemas y no me preocupo de las interacciones que tienen entre ellos, pues que tienen interacciones entre ellos. Y esto a estas alturas, toda la gente que está trabajando, incluso Jacobson, que es conocido por, bueno, digamos, sus malas praxis y demás, reconoce que la aproximación que uno tiene que hacer para hacer un análisis de cómo se hace un modelo de transición energética tiene que ser forzosamente bottom-up, ¿no? Partir desde abajo y hasta arriba, teniendo en cuenta las interacciones entre todos los sistemas. Esto simplemente coge una hoja de Excel y van sumando cosas. Bueno, a mí me parece ridículo. Y yo creo que la única razón por la que se habla de este informe es porque evidentemente hay, bueno, si miras quiénes participan en el patronato de este think tank, pues bueno, ves grandes empresas financieras, o sea, si no, obviamente ni se hablaría. Es bastante ridículo, es que es una cosa además hecho como si fuera hecho hace 15 o 20 años. Es muy curioso. Bueno, yo creo que no merece la pena tampoco discutirlo mucho. Xavier Pusada, vale. Dice, aclarar el efecto Séneca en el descenso energético. Sí. El efecto Séneca o el acantilado de Séneca es un concepto creado por Hugo Bardi, que es un gran estudioso también de estas cuestiones, que atribuye a una frase de Luciano Séneca, que era pues, un filósofo romano, y el que dice que así como el camino hacia la gloria y hacia la riqueza es lento y trabajoso, el descenso es rápido, ¿no? Básicamente, la cantidad de Séneca o el efecto Séneca lo que nos dice es que una vez se produce empieza un proceso de descomplejificación de la sociedad, porque comienzan a faltar pues, materias primas fundamentales para su mantenimiento, debido a la interacción que tienen todas las partes entre sí, se produce un colapso rápido, se produce un descenso rápido de la riqueza, se produce una destrucción y una inviabilidad de mantenimiento de ciertas superestructuras. Y a ver, esto tiene una base muy simple, o sea, quiero decir que es una cosa que es real y tiene una base muy simple y es precisamente esto que he dicho, todas las interacciones que hay entre las diferentes partes. En el actual proceso de escasez y encarecimiento de materias primas que estamos viendo, lo que está pasando es que está habiendo ciertas interacciones que hay, por ejemplo, en este caso del plástico, que se necesita cierto proceso productivo para producir, yo que sea acero o producir cobre, no sé qué, pues que falte eso produce un problema. O los microchips no solo afectan a la cadena de producción de los coches, pero también está afectando a la cadena de producción de sistemas de control que se utilizan en vez de ser, o sea, todas estas interacciones entre todas las partes generan que las cosas se degradan muy rápidamente. Entonces, esto es un poco de lo que va el efecto Séneca, ¿no? Que la caída es rápida debido a toda esta complejidad y toda esta interacción entre las partes. Rubén pregunta, ¿esperas la nacionalización del petróleo y las industrias energéticas a corto plazo? Yo creo que como mínimo una nacionalización directa o indirecta de los yacimientos, creo que sí. Creo que sí que se va a producir, por lo menos en ciertos países, no como algo necesariamente generalizado, pero sí que se va a producir en una cantidad significativa de lugares, porque es que si no, hay cierta producción que no se va a poder mantener. O sea que yo lo veo muy probable. Sí. Roger Ayola dice, buenas tardes, si la demanda de petróleo próximamente supera la oferta, los países productores post-peak oil priorizarán las exportaciones o el consumo local. Esta es buena. ¿Europa se puede encontrar en un lapso de tiempo corto sin acceso a importaciones de petróleo? Empezando por el final, este es un riesgo. Y esta es una de las razones por las cuales además Europa ha apretado ahora el acelerador con todo el tema del Next Generation y todo el tema de la transición renovable y todo el tema de transición al hidrógeno. Porque este es uno de los miedos que hay, efectivamente. Entonces, que en un momento dado haya disrupciones en introducciones del suministro, pero no ya porque se priorice o no se priorice las exportaciones, sino porque evidentemente la situación se vuelva muy inestable socialmente en muchos países y si hay revueltas o lo que sea, pues lógicamente claro, se interrumpe el suministro de cualquier otra cosa, ¿no? Mirad, por ejemplo, cómo está la situación ahora mismo en tantos países de Latinoamérica, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente el miedo está ahí, es latente. Y esto eventualmente podría pasar. Yo no tengo una bola de cristal como para decir pues sí va a pasar o no, pero evidentemente el riesgo es importante. Si los países van a priorizar el consumo interior a las exportaciones, es muy difícil de decir, pero no creo que sea lo más generalizado. Porque estos países, muchas veces, los países que están en post-peak oil,
están sufriendo económicamente porque tenían una estructura económica que se basaba en los ingresos y las regalías del petróleo que ahora están disminuyendo. Pensemos en el caso de México, por ejemplo. Y necesitan de alguna manera conseguir una fuente de ingresos como sea. Entonces, es mucho más sencillo intentar conseguir esta fuente de ingresos a base de penalizar el consumo interior, simplemente subiendo el precio de los carburantes en casa y conseguir ganar dinero con las exportaciones que al contrario, ¿no? Entonces, como norma general, cada caso será diferente, cada país será diferente, pero como norma general, yo creo que más bien la tendencia será priorizar las exportaciones hasta que, claro, hasta que haya a lo mejor un problema de inestabilidad tan grande en tu país que la cosa reviente. No sé, va a ser complicado, ¿eh? ¿Qué opinas de que Joe Biden haya decidido no permitir explotar los yacimientos de Alaska? ¿Qué va a hacer como alternativa? Esto va a ser interesante de ver. Sí. A ver, yo creo que es lógico que se cierre la reserva estratégica de Alaska porque bueno, ahí tiene un gran valor ecológico y la rentabilidad además tampoco es tan elevada, ¿eh? Los petróleos que se explotan allí. Y en el fondo es algo que tú dejas para si lo necesitas en otro momento. Es decir, yo creo que es interesante de momento reservar el caso de Estados Unidos. Por si acaso después lo necesitas, de momento vamos a intentar hacerlo sin ello y si no te queda más remedio ya lo tomarás, ¿no? Eh, ¿Qué va a hacer como alternativa? Bueno, Joe Biden lo que plantea evidentemente es un New Green Deal, lo que se está dando en todos los lados, que es una cosa parecida a lo que se está planteando en Europa. Vamos a ver si lo consigue. Yo, de hecho, un poco lo que voy a explicar en la siguiente lección es que no es posible hacerlo. Pero bueno, esto es en principio el plan, ¿no? Esto es lo que se tiene, lo que va a intentar hacer. Xavier Pusada dice: el peak everything y el boom de construcción en el área metropolitana, mayor dependencia y mayor problema de futuro, sí, seguro. Sí, además es que se va a plantear un problema serio, efectivamente, con este boom que se plantea en el área metropolitana, entiendo que hablas de Barcelona, eh, pues porque justamente va a empezar a escasear materiales, se van a hacer muy caros y entonces a lo mejor no van a poder plasmarlo como se piensan, con lo cual esto puede agudizar la crisis económica localmente, la crisis económica a la que estamos igualmente abocados. Vale, ahora me agradece las respuestas. Jorge, hola Antonio, ¿consideras que en los próximos años los estados intervendrán en empresas para extraer petróleo? Sí, más que las empresas, yo creo que los yacimientos. Yo creo que se llegarán a acuerdos y no tiene por qué ser una nacionalización de las empresas, ¿eh? Puede ser simplemente pues, una intervención en los yacimientos o una contribución nacional o cosas así. Ya veremos el mecanismo, ¿eh? O sea, de una manera u otra sí, pero vamos, tanto como por ejemplo nacionalizar las empresas o intervenir de una manera muy bestia, yo eso ya no lo veo tanto. Xavier Pusada dice: factura eléctrica, subida de combustibles, peajes, autovías, subida de alimentos, etcétera. Efecto en un contexto de elevada desigualdad, ya. Bueno, claro, es que el gran problema de la factura que nos va a imponer pues, el peak everything y el problema del peak oil y la crisis energética y demás es cómo se va a repartir esta factura, porque esto al final lo que estás diciendo es que hay una disminución de los recursos disponibles para la sociedad y la idea es si los vamos a repartir de una manera pues, solidaria, equitativa o como sea, ¿no? Ahí está la gran dificultad, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que las medidas que se están tomando últimamente en España, el tema del cambio de la factura eléctrica, el tema de la subida de combustibles, el tema de los peajes, el tema de la reducción de la velocidad en las ciudades, todo parece que no, pero va un poco en la misma dirección, ¿eh? Toda la dirección de vamos a ahorrar petróleo en el fondo, vamos a ahorrar energía. El tema de, por ejemplo, la nueva factura eléctrica, lo que pretende es cambiar los hábitos de consumo y se dice claramente para hacer más factible la integración de grandes cantidades de energía eléctrica renovable en la red, que tampoco es evidente que esto se vaya a poder hacer o que vaya a funcionar. Y obviamente, pues bueno, los modelos que se están proponiendo pues no son equitativos, son modelos que en el fondo pues generan bastantes desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, si no hay políticas decididas que entienden esto y que toman medidas correctivas para compensar los problemas, pues va a ser muy chungo, va a ser muy difícil. Joan Marsal García me pregunta: buenos días, Antonio. ¿Se puede conseguir que la electricidad sustituya la diferencia energética entre la demanda y la oferta si se adapta al consumo para que sea eléctrico, calefacción eléctrica, transporte eléctrico y demás? Bueno, esto lo voy a discutir en la próxima lección, pero hay una grandísima dificultad en conseguir electrificarlo todo. O sea, se puede incrementar la electrificación, el uso de la electricidad en la sociedad. Pensemos que está bastante estancado en torno al 20%, es ahora mismo el 23% de la energía final que se consume en España se hace de manera eléctrica. Es posible que se pueda llegar al 30, al 40%, pero más allá es muy difícil. Y luego no tenemos que olvidar que además estos nuevos usos eléctricos consumen materiales que algunos de ellos no van a estar realmente en gran oferta, ¿no? Entonces, yo generalmente tiendo a pensar
que es un error apostar por la sobreelectrificación de la sociedad, porque eso en el fondo es buscar una solución de alta complejidad tecnológica que va a ser más complicada de mantener en el futuro, ¿no? Hay usos de la electricidad que son muy prácticos, que son muy buenos, y ya que comentas el tema de la calefacción eléctrica, por ejemplo, todo lo que es bomba de calor, es muy eficiente, sobre todo en países como España y en esta zona, por ejemplo, en Cataluña, pues es muy eficiente, es un buen método de calefacción. Transporte eléctrico, pues el más eficiente es el tren y el tranvía y el trolebús. Entonces ya, claro, máquinas autónomas eléctricas, esto me parece a mí que va a ser que no, ¿eh? Ya lo iremos comentando en la siguiente lección, pero bueno, complicado, ¿eh? Esto es complicado y yo en general tiendo a pensar que es mejor no sobre electrificar. Hay que electrificar lo que conviene electrificar y hay cosas que a lo mejor lo que conviene es aprovechar la energía de otra manera. Bueno, Moncano dice, buenas tardes Antonio, hemos visto un panorama principalmente centrado en Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Cuál es el posicionamiento del gobierno chino respecto a esta decadencia de producción? ¿Qué pronósticos se exponen frente a los Estados Unidos? Los chinos. Bueno, los chinos tienen su propia agencia de prospectiva, esto es cierto. Ellos, a ver, yo creo que son bastante conscientes de estos problemas y de hecho su política energética durante la última década así, ha sido un fomento brutal de la energía renovable hasta el punto de que durante muchos años China instalaba ella más paneles fotovoltaicos que el resto del mundo junto, ¿no? Eh, Se han encontrado que un problema que también lo explicaré en la próxima lección, que hay el problema de la máxima penetración posible de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo, no sé, está un poco a verlas venir, está un poco a ver cómo lo hacen. Están buscando soluciones. Los chinos en ese sentido tienen la ventaja de que tienen muchas menos manías, ¿no? Y entonces, bueno, no sé muy bien qué van a hacer y tampoco sé muy bien lo que hace el resto del mundo. De todas maneras, de momento China lo que ha hecho es volver a recurrir más al carbón. O sea, ahora mismo yo creo que estamos en una situación de impasse, bueno, de tonto el último, y a ver quién es el primero que cae. No sé. Moncano, segunda pregunta. ¿Cómo se posiciona ante esta escasez energética la industria tecnológica digital que aboga por un modelo de consumo y gobernanza basado en la electricidad? Pues yo creo que en general negando que haya problemas. En general, ¿eh? O sea, además yo te tengo que decir que yo no veo un futuro brillante para lo digital, en absoluto, ¿eh? Yo creo que vamos a ir a una simplificación. En la parte digital es una opinión, ya sé que es muy impopular, pero teniendo en cuenta los enormes costes energéticos de la fabricación de microchips, en parte es una parte del problema que tenemos, ¿eh? Y en parte por otros motivos yo veo que va a haber inevitablemente una cierta simplificación. Entonces, bueno, yo creo que estos aspectos a nivel de la industria ni se consideran, ni por los más mínimos. Entonces, ellos, bueno, dicen que al contrario que, pues eso, gracias a lo digital se va a conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los recursos y ta. Yo no lo creo, ¿eh? Y me cuesta mucho creer que vaya a funcionar. Ya lo veremos. Mar Márquez Pérez. Buenas tardes, Antonio. Ha mencionado usted el principio de la infinita sustitutibilidad en economía clásica. ¿Podría resumir en qué consiste y si cree que esta posición de este sector económico-político va a mantenerse a medio y largo plazo? Sí, claro. Pese a las evidencias de escasez que ya estamos viviendo. Muchas gracias. Sí, no, el principio de infinita sustitutibilidad de los factores de producción lo que nos dice es que si en un momento determinado comienza a escasear se llama un factor de producción, pues es una materia prima o una cierta maquinaria o una cierta lo que sea, el mercado, o sea, si habrá como hay una demanda que supera la oferta, el precio va a empezar a subir y entonces en un momento determinado el mercado encontrará un sustituto si el precio es el adecuado, ¿no? Entonces, si sube suficientemente el precio, pues se va a encontrar un sustituto, ¿no? Y esta es un poco la idea, ¿no? Tenemos que pensar además que desde el punto de vista de la economía clásica, la energía es simplemente una commodity, una materia prima más, una mercancía más en el fondo, ¿no? Pero sin embargo esto no es así, es decir, la energía es la capacidad de hacer trabajo, entonces gracias a que consumimos una gran cantidad de energía somos capaces de producir trabajo útil y esto es lo que al final pues es lo que tiene un valor económico, ¿no? Lo que acaba midiendo el PIB es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se hacen en un territorio durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces se sabe que hay una correlación muy fuerte entre energía y consumo de energía y PIB. El análisis económico clásico lo que te dice es que, bueno, pues sube el consumo de energía como sube el consumo de todo. En la práctica, y esto además es una cosa que está bastante comprobado, es en realidad la disponibilidad de energía la que precede la capacidad de subir la economía. Esto, bueno, a los economistas clásicos esto no les gusta absolutamente nada y te lo niegan, pero es que además es de sentido común, es una cuestión meramente física. Hay un economista francés que se llama Gaël Giraud, que ha analizado con bastante detalle la relación entre economía y energía, y él explica que de cada punto porcentual que sube el PIB, pues hay
70% que sube por razón del incremento del uso de la energía y todavía hay un 10% adicional que sube por razón de las mejoras en eficiencia en el consumo de energía. O sea, que atribuirles directamente a la energía, pues hay un 80% de cualquier subida que se produzca del PIB y solamente lo que es el trabajo y el capital repercute en el 20% restante, ¿no? Entonces, lo que domina al final es la energía. Entonces, con esta idea de la infinita sustitutibilidad de los factores de producción, que esto es lo que toda la gente que estudia economía estudia los primeros años de carrera y que se lo toma como un dogma de fe. Además, es muy curioso porque una cosa que me he encontrado con gente que ha estudiado económicas, gente que ha estudiado económicas de muchos tipos, ¿eh? Y hay gente que es muy crítica con lo que ha aprendido y yo creo que cada vez más esto es muy bueno y además hay escuelas de economía que de hecho, por ejemplo, como la economía ecológica, pero hay más que contradicen esta manera de concebir la neoclásica, que es la que domina actualmente el pensamiento en nuestras facultades, ¿no? Pero digamos que bueno, que a mí me llama la atención cómo pues hay ciertas cosas que no se dan cuenta, que han aprendido cuando estudiaban, que son hipótesis y como cualquier hipótesis, pues uno tiene que refrendarla, tiene que falsarla, ¿no? A ver si es cierta o no es cierta, ¿no? Y entonces no se dan cuenta de que ciertas axiomas que ellos toman no son deducciones, no son una derivación lógica de otros primeros principios, son los primeros principios en el fondo. Bueno, pues buscar primeros principios equivalentes para ellos, pero al final en el fondo pues tienes un conjunto de primeros principios que son cuestionables y que uno los tiene que cuestionar y falsar. Y no se hace, o sea, los dan por hecho como si fueran ciertos. Entonces, en general, ¿qué va a pasar cuando se produzca este problema de escasez? Pues que se van a dar explicaciones a ZOC como se están dando ahora. No es que esto es un problema de la pandemia, no es que esto es un problema del carguero que se obstruyó en el canal de Suez, no esto es un problema de la guerra comercial con China, no, esto es un problema de no sé qué. Siempre es así. Es que ya hace muchos años que está pasando. Entonces, esto es un poco drama, ¿no? Porque si tú no quieres aceptar que tienes un problema estructural de fondo, pues lo que haces es vas buscando explicaciones a ZOC para explicar lo que pasa. Gracias, Cristina. Sebastián. Antonio, buena tarde. ¿Puedes hacer un breve comentario sobre el caso específico de España, dado su matriz energética y su modelo económico? Gracias. Bueno, España, digamos, los dos grandes motores económicos que tiene, o bueno, los tres serían el turismo, el automóvil, porque es la principal manufactura, y la construcción. Los tres están fuertemente comprometidos en una situación de crisis energética. El turismo porque al escasear la energía pues genera una crisis económica, con lo cual las personas tienen menos renta disponible y como al final los gastos por turismo pues son discrecionales, los haces si puedes y si no puedes no los haces. Lógicamente el turismo va a caer bastante, esta es una, y aparte que se encarecen los gastos de transporte y demás. Luego tenemos que los gastos en el sector del automóvil pues también disminuyen, como ya se ha visto durante la pandemia, también por la crisis económica y también por el encarecimiento de los combustibles. Y el sector de la construcción, pues, ¿qué voy a decir? O sea, yo creo que esto es evidente para todos, ¿no? Entonces, bueno, como estos tres sectores pues están aportando conjuntamente, pues no sé cuánto, pero debe estar cerca del 30% del PIB de España, pues evidentemente esto es un problema. O sea, España con el tipo de matriz económica que tiene, lógicamente va a sufrir mucho una situación de crisis energética. Tampoco creas que cualquier otro país industrializado va a sufrir mucho menos, ¿no? Habrá que ver un poco, también dependerá de las medidas que se tomen cuando empiecen los problemas. Lourdes Pérez González dice, gracias Antonio, siempre hablamos del impacto en el mundo norte y sus dificultades de adaptación a los cambios evitables. ¿Cómo será la cosa en el resto del planeta? Esto lo voy a discutir un poquito en las siguientes charlas y en principio nuestros problemas no son buenos para ellos por cómo parece que vamos a intentar resolverlos nosotros, ¿no? Bueno, Marina dice muy interesante. Rosy, muchísimas gracias. Xavier Pusada. Paradoja. Cuando acelera la crisis energética y ambiental, la forma como se está llevando a cabo la transición energética, New Green Deal, Next Generation, ¿cuánto acelera la crisis energética y ambiental la forma como se está llevando la transición energética? Vale. Esto es interesante, sí. Yo creo que mucho. Pero yo creo que se apuesta por esto porque es la única manera que hay ahora mismo para intentar salir del atolladero y mantener el sistema económico tal cual. Entonces, como se quiere mantener a toda costa el sistema económico, esto es lo que nos lleva a, pues a proponer estas recetas que efectivamente pueden acelerar el proceso. Emily dice muchísimas gracias, Antonio, por esta primera sesión. Muy interesante y por lo que veo, pues ya no quedan más preguntas y de hecho ya es la hora, o sea que casi lo podemos dar por cerrado aquí. Karma.
Bueno, pues gracias a todos por haber tenido la paciencia de aguantar esta, esta sesión larga y bueno, pues evidentemente pues en ciertos momentos no muy esperanzadora. Evidentemente hay soluciones y las soluciones un poco las discutiremos en las próximas sesiones, pero antes tenemos que entender bien dónde estamos y por qué muchas de las cosas por las que se están apostando pues no son las mejores para salir de los problemas que nos hemos causado. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os esperamos aquí la semana que viene.